punto de vista de SAP ya ha trabajado en esta interconexión. Entonces, él entiende todo mucho más que yo, tiene mucho más recorrido acá en ASA, entiende todo el contexto del negocio y de cómo se opera acá, sabe un montón, ¿ya? Así es que yo voy a presentar de nuevo un monito en el cual me he estado apoyando últimamente, porque ya nosotros hicimos un poco el tema de los flujos, pero este monito nos ha ayudado como para entender nuestra problemática de fondo. Y ahí le voy a pedir a Alexis que nos cuente la visión de integración que tiene él con respecto a Unigis desde el punto de vista SAP, porque es similar a la que vamos a tener eh, nosotros. Perfecto. Alex, tú, adelante. Estamos aquí para escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy Bien, bien, no sé gracias. ahí, Manuel, ¿vas a Sí, mostrar algo? Dale, ahí voy a entonces en mostrar función de eso. un diagramita, un dibujito, ya que para hacerlo, para basarnos en el contexto de la conversación. ¿Ah? Ustedes me avisan Correcto. cuando Sí, lo ahí se está viendo. estén Se ve súper. visualizando. Bien. Como el contexto es lo mismo que hemos visto antes, el computador anda medio lento nomás. ¿Tú se ve bien? Eh, sí se ve bien. Bueno, este es el contexto. Nosotros siempre tenemos un centro de reciclaje, ¿cierto? En el cual nosotros vamos a tener O2, ¿ya? O2 va a ir reemplazando aplicaciones como la conectividad con la báscula, Molinstec, el C2C que tenemos acá en los CR, ¿cierto? Y va a poder emitir guías de despacho, facturaciones, todo eso. Uno de los temas que nos llama a esta reunión, ¿cierto? Tiene que ver que en el despacho de material desde los patios de centro de reciclaje, en este caso la venta, nosotros necesitamos generar un requerimiento a través de Unigis, que es un sistema de tracking de transporte. Generamos un requerimiento de que necesitamos un transporte. Acordémonos acá que ya tenemos material suficiente como para llenar un camión, ¿cierto? Y poder mandar ese camión a ASA. Entonces, este ciclo para nosotros es el despacho, recepción, ¿cierto? Y tenemos la solicitud que la hacemos a través de Unigis. La primera interacción que tenemos ahí entonces es generar un put de una orden de solicitud a Unigis. Ese impulso, ese ingreso de solicitud va a generar que los transportistas que están disponibles, muy similar a lo como actúa un Uber, dicen yo tomo esta solicitud y se asigna, ¿cierto? Aquí viene la Francisca. Y se asigna entonces el transporte. Unigis toma a esta información del transportista proveedor, ¿cierto? Genera el ticket, genera el ticket de la solicitud, del pedido, ¿cierto? Y lo calza con los datos del proveedor y empieza uno ya a informar que él va en trayecto, en trayecto. Entonces después nosotros estamos consultando, después de colocar el put de la orden de solicitud, nosotros recibimos la respuesta con el tracking y la asignación del transportista y sabemos que consultando el estado viene un camión en tránsito, el ¿Ya? camión llegó, después el camión toma la carga, estoy haciendo el ejecutivo, toma la carga y después sale despachado. Acá nosotros vamos a haber dejado registrado el ticket de salida, ¿cierto? Sabemos que hay una guía de despacho que Odola va a estar monitoreando y a la vez va a estar haciendo el seguimiento de este camión y este camión sale de acá, nosotros vamos a ver que ya está en un tránsito ya hacia la planta y va a ir informando acá. También llegué a la planta, me recepcionaron y descargué, ¿ya? Y entonces todos esos estados los tiene Unigis. Y la idea es que nosotros eh, no tengamos otro sistema, no agreguemos este sistema, sino que este desarrollo tampoco lo hagamos en Odoo, sino que nos integremos a Unigis
para ir ¿Mm? traqueando este transporte. El resto de la información la tiene concentrada O2. Ese es como el ejecutivo. Si hay algo que omití o exageré, ahí el éxito me cuenta y me corrige sin problema, por favor. Adelante, estudio. Alexis, te dejo un poco la Ahí palabra. Camilo levantó la mano antes. Vale, dale. Sí, sí, perdón, Alex, que creo, para intentar entender muy bien lo que mencionó, lo que se mencionó por Manuel en este caso. A ver, imaginemos que yo estoy en Odoo y tengo un despacho desde el CR 2.0. Lo que busco es que yo aprieto un botón y esos datos de la necesidad de requerimiento de un camión viajan hasta este software Unigis, ¿verdad? Luego vamos a determinar qué datos son los que viajan. Pero en función, en Unigis hay un requerimiento de despacho. Perfecto. Unigis hace lo que haga que tenga que hacer y luego que se confirma el camión que va a transportar esto, viene otro mensaje a Odoo diciendo que ya hay un camión asignado, ¿verdad? Entonces esa es la ida y esa es la vuelta. Sí. ¿Sí? Perfecto. Ujú. Entonces en Odoo, cuando ya tenemos un camión asignado, quiere decir que ese camión en algún punto va a llegar. Y cuando llegue este camión, nosotros vamos a confirmar la salida del camión por Odoo. No he hecho nada en UIS actualmente. Cuando yo confirmo esta salida del camión en Odoo, ¿hay otra información que viaja a Unigis? ¿O Unigis, dónde vuelve a recibir información? Lo que pasa es que, y ahí le voy a pasar el tema a Alexis, Vale, pero Unigis te va contando el todo. ¿ok? Unigis es como te decía yo, el Uber, pero en transporte de materiales. Él te va contando todo. Voy en camino, me recibieron la carga y él te va informando a Odoo. Entonces Odoo va a ser en la plataforma donde yo visualizo el estado del transporte. Otra cosa Ok, es que yo tenga la confirmación de cuánto se valorizó ese transporte, ¿cierto? Que emita la guía de despacho, que tenga un ticket de salida, que conozca el peso bruto del camión, ¿cierto? Odoo va a conocer todo el trayecto. Pero aquí lo que yo tengo en mente con esta integración es que Odoo se vaya enterando por Unigis de este trayecto, que tenga esta traza, ¿ya? Y que la pueda visualizar. Porque la alternativa es hacer abrir una pantalla Unigis, hacer la solicitud, ingresar los datos manualmente y ir mirando la pantalla. Unigis tiene no sé, tiene el mapa, ¿cierto? Tiene el mapa de entiendo. este, cual GPS, ¿cierto? Va siguiendo el estado. Entonces, la idea es ver de qué manera concentramos esto bajo la vista de Odoo. Súper. Vamos a Alexis. Algo creo que con lo que Dale, menciona Alexis voy a cerrar el círculo. Eso. seguramente, Vamos. seguramente. Yo te puedo dar la información que conozco respecto de Unigis, más o menos cuál es la información que ASA maneja o generalmente maneja en la aplicación de Unigis. No soy experto en Unigis, pero sí he trabajado mucho en las integraciones con Unigis, ¿no es cierto? Y conozco sí mucho más de SAP y toda la información de SAP, y por eso mismo es que estoy acá como para contarles un poco qué es lo que hemos hecho nosotros entre SAP y Unigis para las necesidades de ASA, ¿no es cierto? Y por lo que yo entiendo, ustedes van a trabajar muy similar con lo que nosotros hemos trabajado. Unigis hoy en día tiene un pool de integraciones ya desarrolladas. Bien, dentro de este pool de integraciones ya desarrolladas, nosotros desde SAP hemos utilizado, que son las que seguramente ustedes también van a utilizar, dos integraciones puntuales que son las de crear viaje y modificar viaje. Cuando aplicamos cada una de ellas y coincide con los pasos de ustedes, el crear viaje es cuando se decide que se va a generar un viaje nuevo para poder hacer el tracking de este camión desde su origen hacia todo su transcurso entre medio, pasos previos y demás. Y la de modificar viaje generalmente se aplica o se utiliza en el momento de que ya el camión ha sido cargado. Bien, porque ustedes van a estar asignando un determinado camión para que inicie este viaje, y en un punto intermedio dentro de esta gráfica que muestra Manuel, ustedes van a estar cargando este camión con determinado producto y demás, y esa información de la carga del camión es la que viaja con la integración de modificar viaje, informando cuál es el contenido que está enlazando este camión para corroborarlo después en la llegada, que efectivamente el camión ha llegado con el contenido o con la carga que se estimaba, ¿bien?
Esto Eso. principalmente se utiliza como para que no haya ningún fraude intermedio en donde carguen más, carguen menos, entonces termine llegando más o menos producto desde un origen a un destino, ¿no es cierto? Em, Esto también, como les decía, está asociado a estas dos integraciones que, como le digo, Unigis ya las tiene desarrollados. Unigis trabaja por medio de token, el método de autenticación es un token que ellos utilizan para los diferentes ambientes que tienen desarrollados. Bien, dentro de la integración se envía determinada información claramente, que después eso en conjunto con Unigis van a tener que definir cuáles son los datos obligatorios y demás. Em, y a partir de esto la respuesta de Unigis es un código numérico con un signo negativo adelante si es que genera un error. Cada uno de estos códigos tiene un texto asociado por algún error particular que se haya dado, o netamente una confirmación de que el ID de viaje se ha generado dentro del sistema Unigis y retorna el número del ID de viaje asociado. Entonces, de esa forma ustedes pueden enlazar el proceso que tienen dentro de su plataforma con el viaje generado en Unigis. Bien, bien, me queda súper claro. Voy por un poco más. Adelante, bueno, Vicente, adelante. Sí, bueno, entonces, por lo que tengo entendido, utilizan estos dos, ¿cómo se llama? Como Servicios o funcionalidades, APIs. sí, Sí. eso mismo, sí, que es crear cierto y modificar. ¿Ya? Ujú. Tengo solamente una consulta que me queda como la tercera paso, ¿cierto? Que son los estados. ¿Cómo ustedes obtienen los estados? ¿O existe alguna forma de poder obtener los estados? ¿O es a través de un webhook, por ejemplo? O no sé si Mira, conoces esa parte. me parece haber visto, no estoy del todo seguro, pero dentro de la documentación que en algún momento nos hizo llegar Unigis, me parece haber visto una consulta de estado. Ahora, en ASA no están manejando los estados, entonces habría que ver si es que ustedes lo requirieran, ver de definir cuáles son los estados que deberían manejar en conjunto con Unigis y a partir de eso seguramente utilizar alguna tercera integración para poder hacerlo. Claro. Sí, porque si la idea me parece mucho, aquí Camilo tú me parece que no está como en todo el... Pero si la idea es más que nada como estar escuchando qué es lo que sucede con un IGIS y dejar como UDU como, como una, prácticamente como un formulario de base para pasar esta Mm. solicitud de un IGIS, constantemente vamos a tener que ir escuchando la solicitud para que, dependiendo de cómo vaya, sucedan cosas en UDO, supongo, ¿cierto? Si es que se cancela, por ejemplo, este servicio, ¿cómo se llama? Permitir de nuevo que quizás se llame a otro, o etcétera. Que al final la obtención de estados sea la que provoque como validez en ciertos movimientos dentro de UDO, más que directamente, manualmente vayamos formando como proceso. No sé si esa es la Yo, finalidad en ese sentido. yo Claro, quiero por decir algo un... antes. Perdona, Dale, dale. dale, Manuel. No, Vale, ¿qué fue lo lo que pasa es que...? que por un lado, en el caso de ASA, ellos ocupan la plataforma, tienen el visualizador de Unigis. Entonces tienen el tracking al lado, tienen la segunda Ah, pantalla. ya. Aquí no, aquí el ideal es que no lo tuviese, que fuese solamente Odoo en el caso de los cerros 2.0. Yo te voy a decir, o sea, Vicente, ¿cómo me lo imagino? Y tú dime, Vicente es nuestro jefe de TI, Alexis, por Alex. eso Ok, apunto a Vicente y discutimos como que yo me imagino y él lo traduce, ¿ya? ok. Entonces yo me imagino que en Odoo nosotros vamos a tener una salida, un despacho, ¿verdad? Pero que no ha ocurrido, sino que un despacho que tiene que ocurrir. Entonces, cuando tiene que ocurrir ese despacho, nosotros apretamos un botón que sea un requerimiento. Ese requerimiento es crear viaje, ¿verdad? En un IIS. Ujú. En un IIS pasa que se asigna al conductor, pasa todo lo que tiene que pasar y ahí empiezan los estados de un IIS. Cuando yo le puse crear viaje, el primer estado de un IIS probablemente va a ser viaje creado, pero en espera de conductor asignado, por ejemplo, y así va teniendo su etapa. Luego, todavía no hablamos de los estados, pero luego, cuando llega el camión a Odoo, o sea, cuando llega el camión al Cerro 2.0 y yo confirmo la salida, ahí viene el método modificar viaje, ¿cierto? Y ahí envía el segundo input a un IIS diciendo que, ok, el camión fue cargado efectivamente con tal carga, en la medida que haya habido una modificación de carga inicial. Se requirió el viaje con una Ujú. carga A, pero finalmente se cargó con una carga B. Entonces ahí tenemos evitamos que estén esos cambios. Y finalmente el camión llega a ASA y sucede todo. Pero lo que estoy entendiendo es que en un IGIS van existiendo estados. Conductor en espera de asignación, conductor asignado, conductor en ruta, conductor
cargado, porque lo comunicamos desde Odoo. Conductor en ruta a ASA, conductor lo que signifique. Y esos estados sería muy positivo poder verlos en Odoo, que es algo que vaya sincronizando quizás cada 1 hora y me diga si es que hay un nuevo estado en un IIS para que me lo sincronice Odoo. Eso sería la tercera Ahí función. no Aclárenme esa no última. sabría ayudarte, claro, ahí no podría Ya, ayudarte. Como básicamente nosotros en SAP no manejamos los estados, sino que los estados ya, directamente se manejan en la plataforma de Unigis, ya. entonces no hemos trabajado en ningún momento con esta integración. Seguramente, y como te digo, o sea, me parece haber visto dentro, porque en algún momento nos dieron todo el listado de integraciones que tenían y me parece haber visto en algún momento alguna de estado. Seguramente cuentan con esta integración ya desarrollada, en donde seguramente van, consultan con el ID de viaje y les devuelve el estado en el que está. Tal Eh, tal cual. pero no sabría ayudarte en ese sentido. Ahí habría que consultarle directamente al equipo Unigis como para que te pueda asesorar un poquitito más. Ya, pero entonces quiere decir Muchachos, que hasta la... Adelante, Francisca. llegué un poco tarde, no sé qué tanto han hablado, pero em, lo que yo tengo entendido de la aplicación que ellos tienen, ese desarrollo que le hicieron a transporte, es que los centros hacen la solicitud por ahí, ¿cierto? Y esto queda como en un, por decirlo así, en una carpeta, en un repertorio, ¿cierto? Que lo ve la gente de transporte y lo ve la gente de ASA. La gente de transporte, que me imagino que tienen otras funciones y otro perfil, toman el viaje según el requerimiento, igual que el Uber, como decía Manuel, y cuando toman eso, al centro obviamente también le aparecen que ya tomó su viaje, quién es, qué chofer, qué patente, según asignación. Y cuando ese viaje se va a realizar, lo que tienen los conductores son en el aplicativo, en la aplicación, me imagino que tienen un perfil también, y lo que hacen es iniciar viaje, ¿ya? ¿Sí? Pero es como inicio del viaje y al parecer está tomándolo por ay, ¿cómo se llama? El GPS del teléfono, ¿ya? Que va asociado a la aplicación y a los centros se les muestra en un mapa dónde está el camión, entre comillas, ¿ya? O no sé si Sí. tan exacto, no recuerdo, pero aparece el viaje que tiene que realizar, así igual que en Uber, así literal. Y finalmente, cuando el chofer llega al centro de reciclaje, lo que hace es también decir llegué. Después que se va o que lo cargaron, como que tiene después cuando llega a ASA. Eso que llegue a ASA no quiere decir que esté adentro de la planta, sino que simplemente llegué. Porque el fin de eso también, esto no ha que ver con nosotros, de alguna manera indirectamente sí, pero para la gente de transporte, el colocar que llegué, salí, me cargaron o no, todos estos clics de aviso es para medir también tiempos de espera, etcétera, ya que tiene que ver con funciones de ellos. Y a nosotros también nos sirve para saber efectivamente dónde está el camión, finalmente si llegó o no llegó, que eran cosas que anteriormente nosotros habíamos hablado que teníamos esa necesidad, Unilla lo tiene. Y Sí. cuando termina de cargar, lo descargan, también el chofer aprieta el botoncito, qué sé yo, y finalmente se conecta con SAP, me imagino, y extrae los datos de transacciones como de ticket, y me imagino que de facturación, que son similares, pero se desvían en ciertos datos, o se diferencian, perdón. Y eso también se les muestra en el aplicativo, en este caso a los centros. Ya, Ese es espérame, que como mencionaste muchas veces, mencionaste varias veces centros. Entonces, cuando mencionaba los centros, quiere centros decir que los centros nosotros. ocupan un IIS. Sí, O sea, actualmente no todos, pero algunos. ok, pero espérame, mencionaste que los centros solicitan el transporte a través de un IIS actualmente, ¿verdad? Sí, sí, Ya, ok, pero eso es lo no que vamos a todos. reemplazar, No, ya, pero lo que sí, no queremos lograr es todos. que lo soliciten a través de Odoo. Claro, es que ahí Manuel, o sea, perdón, Manuel, Camilo, ya Camilo, es que actualmente Unille lo ocupan solamente de los 22 centros, lo ocupan 5, no, miento, menos, como, sí, 5 centros, ¿ya? El resto todo lo hace como tú ya conoces el flujo, ¿ya? Que es a través ¿Sí? del WhatsApp, ¿te acuerdas tú que ya hablamos Sí, reuniones sí. anteriores? Ya. Manuel tiene la palabra. Y que tienen, ¿ya? Ya. Y estos 5 centros están ocupando actualmente Unili. Y lo que yo busco sea
que los centros que lo están haciendo manual, sea que los centros lo están ocupando o están ocupando un niño o no, lo que yo busco es que cuando nosotros implementemos OU, ¿cierto? Ellos no tengan que salir a la plataforma de Unigip, sino que todo Sí. se haga a través de OU. Y si los Claro. centros lo están haciendo manual, también se haga a través de Odoo, porque, a ver, ahí, claro, hay que dejarlo claro. Todos los centros en algún momento van a pasar a Unigip igual. ¿Ya? Sí, Lo que pasa lo es que entiendo. lo hemos retardado, ¿ya? Por lo mismo, por esto mismo, por otros factores, pero en algún momento, ya, o sea, es más, cuando Odoo vaya a implementación con los centros, créeme que van a estar todos ya listos con Unigip, o sea, van a estar todos implementados. Entonces los centros sí o sí van a tener que ocupar Unigip. Lo que yo no quiero es que salgan de Odoo. Perfecto. No quiero Bien, que bien. vayan a abrir el aplicativo de Unigip, porque al final si no voy a caer en lo mismo que es el trasfondo de todo esto, que es ocupar 100 aplicaciones para algo. Bien. Quiero que los Bien, centros Flores, todos lo tengan con Odoo. ¿Ya? buenísimo. Eso. Manuel levantó la mano. Vamos, Manuel. El costo de oportunidad o de hacerlo, desarrollar lo mismo en Odoo, Sí, no, mejor o Unigis. Ah, bueno. claro, Sí, o en Unigip, ¿me entiendes? ya. Entonces, lo que vemos ahí es que la simplificación de eso es la integración. Ya. Sí, también quedé con otra duda. Hasta el momento está súper claro el requerimiento. No sé, Vicente, también si lo ves con esa claridad. El único que está, que Alexis no lo vivió porque no está en la integración esa con SAP respecto a los estados. Entonces, solamente en ese espacio habría incertidumbre. Lo demás es plena certidumbre porque si se logró con SAP, se puede lograr con Odoo. Así que no pasa nada. Se mencionó que hoy día los que ocupan Unigis y que a futuro van a ocupar Odoo, además de poder crear este viaje y en el mejor de los casos ver los estados, también pueden ver el mapa donde viene por GPS. Entonces, ahí no es tan sencillo como un cambio de estado, probablemente sea una hipervínculo a una web pública donde puedo traquear, pero ya en el dominio de Unigis. Eh, Cuéntenme cuál es la expectativa sobre eso y Vicente también tú dime si voy por buena línea en cómo sería finalmente el resultado. Dentro de lo poco que yo vi Eh, la plataforma, perdón que le interrumpa, dentro de lo poco que lo vi de la dale, dale, plataforma dale, es dale. un Google Maps encriptado dentro de la plataforma de Unigis, en donde justamente se ve el tracking o se ve la ubicación del camión. Eso es lo que hoy en día tiene Unigis, como para asentar un poco las expectativas. Bien, sí, eso es lo más esperado, ¿sí? Me parece mucho que, claro, que lo Sí, ideal, o mismo. sea, lo más seguro sería el hipervínculo que comenta Camilo, que de cierta manera estaría dentro de la misma página. Me parece mucho que a través del IDE, supongo, ¿cierto?, de Unigis podríamos hacer algún tipo de URL para que la persona presione ese URL y lo envíe a este hipervínculo, ¿ya? Como a una ventana en donde muestre cómo se llama el, este traqueo. O la otra posibilidad que es bastante más difícil, sí, no estoy muy seguro si es que se puede al 100%, ya que depende mucho de cómo se tenga este Google Maps, ¿cierto? Directamente. Si es que funcione hacer algún tipo de como, casi como ingresar este traqueo, ¿cierto? Nudo, pero eso no quiero asegurarlo para nada. Sí, Yo creo que la idea más el otro viene súper bien, el otro, sí. el hipervínculo, en ese sentido. Sí, y sigue en el ecosistema U, o sea, básicamente ve ahí su despacho, sabe que está en camino, presiona un botón, le abre una ventana nueva, ve el tracking. Se aburrió de verlo, lo cierra, sigue su camino. Eso quedaría bien. Se entiende súper claro, ¿ah? Creo que de este punto necesitamos tener la documentación de UNIS, no sé si ya fue compartida. No todavía, yo la voy a recibir en estos días, muy, muy pronto, el Fabián la tiene, me la pasa y yo se las hago llegar junto con, bueno, mi interlocutor es Durlin ahí, yo se las hago llegar de todas maneras para que entiendan los servicios que tienen ellos disponibles. Genial. Lo que mencionó Francisca, súper, súper claro que vamos a sacar en este punto unir de la ecuación en términos de interfaz, pero va a seguir manejando toda la operación por detrás. Así que ahí no hay duda de lo que se requiere. ¿Algo más respecto a Sí. UNIS o finalmente lo que mencionamos es lo que se espera de la integración? Em, Me quiero adelantar a un pero que creo que va a salir y se lo comenté ayer a Manuel.
que lo van a tener que ver ahí con UNI, no sé cómo va a ser, que van a ser dos temas. Uno, Unilla actualmente no extrae los datos directos de la báscula, ¿ya? Porque Unilla está pensado para la gente o sea, para cualquier proveedor, no está pensado específicamente para los 2.0, ¿ya? Por ende, como ASA tiene otros proveedores, ¿ya? No los controla ellos, no tiene acceso a sus básculas ni a nada más que nada más que asignarle un transporte, ¿ya? ¿Sí? Em, entonces, en ese aspecto, no sé si vamos hacia ahí se va a ser capaz cuando, a ver, cuando peso un capacho, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo ¿Mm? ideal es que peso el capacho solamente los que aquellos que peso? Peso el ¿Sí? capacho y desde ahí, desde ese despesaje, puedo rellenar datos, ya sea automáticamente o rellenar algo manual de ser necesario. ¿Sí? Eso finalmente me llevaba a hacer una solicitud directo. No tenía que yo colocar el pesaje manualmente. Entonces yo no sé si eso en esta situación va a ser viable, pero lo dejo ahí planteado para que sepan desde ya que ese era un requerimiento que teníamos, pero no sé si vamos a poder mandar a solicitud con eso automático, ¿ya? Sin que los centros metan mano. Otro caso, ¿cierto? Es que aquellos que sabemos que no podemos pesar y vamos a tener que colocar manualmente, sí o sí, un peso estimado, ¿ya? ¿Mm? Pero esa duda me queda de si eso va a ser posible. Y lo otro es entender, ahí vamos a tener que entender muy bien este proceso de, ¿se acuerdan de aquellos centros que pesan directo con ASA y que teníamos que conectarnos a ASA primero para entender eso? Em, Quizás va a pasar lo mismo. O sea, ahí no tenemos despachos igual, en realidad, porque los centros están ahí mismo, entonces no ocupamos despachos. Pero por si acaso también entender un poquito esas transacciones. Vale, espera, dame un segundo. Nosotros el peso lo vamos a obtener de Molinstech, pero, o sea, vamos a reemplazar Molinstech, lo vamos a obtener directamente a Odoo. Entonces, Odoo es el que sigue siendo responsable del pesaje. A veces pesaje manual, a veces pesaje conectado a báscula, dependiendo de la situación. Pero aún así, Odoo es el que tiene el peso que en el caso de que se deba enviar, cuando definamos todos los valores que hay que enviar para creación de viaje, probablemente el dato Odoo lo va a enviar a un IGIS. ¿Sí? Entonces sigue siendo un problema Ya, UDU, sigue siendo nuestro anterior problema que ya tenemos a la vista el cómo solucionar. Lo ya, mismo súper. cuando modifiquemos viaje. Sigue siendo problema Ya. de UDU el despacho, vamos con eso. Pero dijiste algo importante. Dijiste, algunos centros pesan directo con ASA. Yo entiendo que hay centros que ocupan SAP, ocupan el sistema de ASA. Pero en Sí. estricto rigor, ¿esos centros van a pasar a UDU o tenemos centros que se van a mantener en SAP? Cuéntame de eso, por favor. No, no, em, o sea, no, primero olvídense de eso que dije en realidad con Unigi, porque en realidad los centros que son ASA eh, se pesan ahí mismo y el transporte es interno, no hay una solicitud de transporte, ¿ya? Así que no olvidemos esto de este punto con Unigi. Pero Ya, lo sí había anotado, recuerda lo voy a que borrar. hay un punto. Sí, 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 por favor, sí, yo misma me confundí, perdón. Ya, Pero ok. sí, recuerda que tenemos una reunión, creo que está por ahí agendada, que es para ver estos casos donde la báscula es de ASA y tenemos un 2.0 y que la compra se hace a través de ASA y después se traspasa al 2.0. Ok, pero ese 2.0 va a ocupar a Odoo, ¿verdad? De igual manera, sí. Ok, ok. Porque si el Sí, pesaje es con SAP, yo no tengo nada que ver. Lo que yo tengo que ver es cuando el pesaje lo hago con el sistema Odoo. Entonces, para mí sería un dato, más que un dato que obtenga, sino un dato que se ingresa. Eh, pero, de todas formas, yo tengo que ver todos los videos de nuevo, porque como que ha ido recorriendo el proyecto, entonces tampoco tengo todo tan fresco. Pero de seguro que lo tengo anotado muy claro, Francisco. ¿Ya? sí, Eh, sí, no, si lo pero hablamos, súper bien. para que no nos Ya, confundamos en esto, ya. no andemos más. Ya conversamos algo de esto y de hecho hay una reunión específica agendada para tratar este tema. Perfecto. Ya. Manuel levantó ¿Ya? la mano. Vamos, vamos, Manuel. Sí, bueno, también tengo un dibujito de ese modelo, así que ya está, así como el que vimos, la próxima página era justamente ese modelo, lo vamos a dejar para la reunión. Ya. Y precisamente aquí es donde entra la segunda derivada con la intervención de Alexis.
cuando nosotros tenemos que conversar con SAP, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que conversar con SAP. Y Alexis es el que entiende la integración. Era una conversación pendiente que teníamos, que habíamos dejado en el tintero con Vicente, para entender el esquema de integración con SAP, ¿ya? Si Odó quiere conversar con SAP, ¿cuál es el mecanismo de integración? Ahí, Alexis, si me puedes ayudar, por favor. Ahí lo que va a primar es quién necesita hacer la consulta. Si es Odoo quien hace la consulta, seguramente nosotros desde SAP deberíamos disponibilizar un servicio. Que entiendo que ese es el modelo, ¿verdad? Por la cara el gesto de Vicente y Camilo también afirmando. Ok. Por favor, no de otra forma. Muy bien. Sí, perfecto. En ese caso, habría que ver de construir un servicio a medida, seguramente, como la mayoría de los servicios que hemos realizado, a no ser que justo coincida con la coincidencia de algún otro servicio que ya hemos construido para otra solución. Generalmente los servicios se hacen por el lado de SAP, por lo menos, en función de la necesidad y en conversación con los diferentes proveedores con los que nos vamos a estar comunicando. Y en ese sentido se puede hacer, yo soy partidario que en SAP se puede hacer todo, lo único que implica es tiempo y costo, y cerrando esas aristas, después es cuestión de conversar cómo hacerlo. Sí, nosotros vamos a iniciar la conversación. Aquí es un poco el aspecto técnico, Alexis, es como explicar, como tú lo acabas de decir, nosotros disponibilizamos desde el punto de vista SAP el servicio que se requiera, ¿cierto? Y ese punto de encuentro lo tenemos que resolver técnicamente con Vicente, ¿ya? Ok. Para entender si es un servicio, si hay una API REST o no sé, o un SOAP o otro mecanismo en términos de la arquitectura de la integración que se requiera para hablar con SAP. Y por supuesto eso lo vamos a evaluar, lo tenemos que aterrizar en la interna. Yo también hago la segunda derivada y digo, oye, ¿cuánto sale esto? Y vializo que eso no sea técnicamente, solamente técnicamente viable, sino financieramente. ¿Mm? Ok, en ese sentido, y completando un poquitito lo que vos mencionabas, Manuel, SAP hoy en día, por lo menos la versión que tiene ASA, que es una versión cloud montada en la nube, como se sabe, y con un middleware también acorde a la solución que tiene SAP, eh, está abierto a cualquier tipo de tecnología que se quiera, ya sea API REST, como decía, tipo SOAP. La metodología que podamos llegar a aplicar es bastante versátil en función de lo que hoy en día se maneja a nivel mundial dentro del mercado de las integraciones. Entonces, en ese sentido, no veo problema para poder integrarnos si tienen alguna limitante o alguna condición particular para poder hacerlo, ¿no es cierto? Es adaptable en ese aspecto. Súper, entonces lo que sea más fácil para Vicente. No hay ningún Perfecto. problema. Sí. Lo que sea más fácil para Vicente. Si Vicente dice, oye, yo me siento cómodo con este mecanismo de integración y estos protocolos y todo eso, perfecto. Buenísimo. Perfecto. Bien. Yo no tengo más preguntas. Vicente, si no, Por mi vamos. parte tampoco. Bien. Yo tomé los apuntes, enviamos la minuta que corresponde y continuamos con el proyecto. Pero súper bien y muchas gracias, Alexis, por participar. Muy claro por Alexis, lo que mencionaste. Alexis, muchas gracias. Ahí te debo la hamburguesa respectiva para que cerremos nuestras conversaciones. No hay problema. Y a ustedes, Camilo, Vicente, Durlin, Rodrigo, muchas gracias. Francisca, muchas gracias por participar aquí en la reunión también. ¿Mm? Muy bien. Gracias. Lo que Que tengan necesiten, buen cualquier día. cosa me contactan, no hay problema. Que tengan buen Un día. Bien. abrazo grande. Que tengan Gracias. buena Para la tarde. Hasta tarde. luego. Chao, chao. Chao, Chao, chao. Gracias. Chao, que Chao. estén bien, gracias. chao. Muy bien. Chao, chao, Francisca.